Presencia en el mundo digital. La historia más emocionante de amor, traición y un secreto que lo cambiará todo. No olvides darle me gusta para apoyar nuestro trabajo y suscribirte para no perderte ni una palabra de esta increíble historia. Capítulo 1. La boda del año. El gran salón de la finca. Las lomas resplandecía bajo el fulgor de las lámparas de araña de cristal. Cada detalle había sido meticulosamente dispuesto para lo que se había proclamado como la boda del año. Alejandro Serrano, el exitoso director general de 38 años de la gigante tecnológica Serrano Innovaciones, uno de los hombres más ricos de España, se ajustó la corbata de seda italiana, mientras su mirada recorría los últimos preparativos. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una fortuna de miles de millones de euros, una reputación intachable y, en pocas horas, se casaría con Celeste del Río, la elegante heredera de una destacada familia de Madrid. Sin embargo, una inquebrantable ansiedad lo consumía, una sensación de la que no podía librarse, por más que intentaba proyectar una apariencia de calma. «Señor Serrano, los primeros invitados están empezando a llegar», anunció discretamente su asistente personal. Jaime, un hombre de unos 50 años que llevaba con él más de una década. Alejandro asintió. Sus ojos grises revisaron la lista de invitados por última vez. 350 personas cuidadosamente seleccionadas. Ministros, embajadores, líderes de la industria y una gran cantidad de celebridades. Todos habían acudido para celebrar su unión, pero solo había un nombre en esa lista que realmente le importaba, y su presencia era lo que más temía: Sofía Durán. Su primer amor, su primer anhelo. La mujer con la que había compartido 5 intensos años antes de que un trágico malentendido los separara para siempre. Habían pasado 8 años desde la última vez que la vio, 8 largos años durante los cuales construyó su imperio, mientras intentaba olvidar el aroma de su pelo castaño y el sonido de su risa cristalina. ¿Por qué había tenido la descabellada idea de invitarla a su boda? Quizás para demostrarse a sí mismo que la había superado por completo, o tal vez por puro masoquismo. Ya no estaba del todo seguro. ¿Cuál crees que fue la verdadera razón detrás de la impulsiva decisión de Alejandro de invitar a su ex a su boda? Comparte tus ideas en los comentarios. Las horas pasaron lentamente, marcadas por las efusivas felicitaciones de los invitados y las sonrisas sociales que Alejandro repartía con facilidad. Celeste estaba radiante con su vestido de novia, hecho a medida, su pelo rubio recogido perfectamente en un moño intrincado, las joyas de su familia resplandeciendo bajo las luces. Era el epítome de la elegancia madrileña, el tipo de mujer exacta con la que un hombre de su talla debía casarse. Aún así, Alejandro no podía evitar mirar de reojo hacia la entrada, buscando una silueta que reconocería entre miles. «Pareces distraído, cariño», susurró Celeste, con sus brazos rodeándolos de él. Su sonrisa perfecta no vaciló, pero él notó un atisbo de preocupación en su voz. «¿Todo está bien?». Alejandro le devolvió la sonrisa, acariciando suavemente su mejilla. «Todo está perfectamente, mi amor, solo la emoción del momento». Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Nada estaba bien, y la sensación de asfixia en su pecho solo se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. La ceremonia civil en los jardines de la finca se llevó a cabo sin problemas, bajo un claro cielo de abril. Un amigo cercano de la familia y político pronunció un emotivo discurso sobre el amor y el compromiso. Alejandro respondió con un «sí, quiero», con voz firme,
pero sus ojos continuaban escaneando la multitud discretamente. Sofía aún no estaba allí. Quizás había decidido no venir después de todo, lo cual era probablemente lo mejor. Y, sin embargo, una parte de él no podía evitar sentir una punzada de decepción. Estallaron los aplausos cuando el oficial los declaró marido y mujer, y Alejandro besó a Celeste con toda la ternura que pudo reunir. Los fotógrafos capturaron el momento, que sin duda sería calificado como el beso del año por las revistas de chismes. Pero su mente estaba en otra parte, obsesionado con una sola pregunta. ¿Era así como un hombre se suponía que debía sentirse el día de su boda? Esa sensación de vacío, como si fuera un actor en una obra cuyo guión no controlaba. El cóctel estaba en pleno apogeo cuando Jaime se acercó a Alejandro con su habitual aire de preocupación. «Señor, tenemos una situación delicada en la entrada. La señorita Durán acaba de llegar, pero...» Dudó, lo cual era inusual en un hombre tan directo. «¿Pero qué, Jaime?» «No ha venido sola, señor. La acompaña una niña que parece tener unos 7 años». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. 7 años. Exactamente la edad que tendría un niño concebido la última noche que pasaron juntos. Esa noche de pasión y lágrimas que precedió a su ruptura definitiva. «Déjelas pasar», dijo, con la voz más tensa de lo que pretendía. «Y Jaime, ni una palabra de esto a nadie por ahora». Su asistente asintió y se alejó rápidamente, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos, que corrían como caballos desbocados. Una niña de 7 años. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Sofía le habría dicho si tuviera una hija. No, ella nunca le había vuelto a hablar después de esa fatídica noche. Él había intentado contactarla durante meses, pero ella había cambiado su número. Se había mudado y había desaparecido de su vida, como si nunca hubiera existido. Los minutos que siguieron se sintieron como una eternidad. Alejandro continuó sonriendo y estrechando manos, pero su mente estaba en otra parte, obsesionada con esta revelación que amenazaba con destrozar su mundo. Celeste, afortunadamente, estaba ocupada con sus amigas, que eran efusivas en sus elogios a su vestido y joyas, dándole un momento para recomponerse. Bebió su champán, tratando de parecer relajado, pero sus manos temblaban ligeramente, y tenía la inquietante sensación de que cada invitado podía leer sus pensamientos en su rostro. Fue entonces cuando la vio. Sofía apareció en la terraza, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Estaba aún más hermosa de lo que la recordaba. Su pelo castaño caía libremente sobre sus hombros. Su vestido simple pero elegante resaltaba su esbelta figura. Pero lo que realmente le cortó la respiración fue la niña que la agarraba de la mano. Una niña pequeña con pelo castaño claro y ojos grises, tan increíblemente parecida a los suyos que no podía negar la verdad, que ahora lo golpeaba como un martillo. La niña era su viva imagen a esa edad, los mismos rasgos delicados, la misma mirada intensa, la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando algo la intrigaba. Alejandro, sí. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse discretamente contra una columna para mantenerse en pie. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Sofía haberle ocultado la existencia de su hija durante todos estos años? La mirada de Sofía recorrió el lugar hasta que sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante, que se sintió como una eternidad, 8 años de silencio y palabras no dichas flotaron entre ellos como un pesado sudario. Estaba pálida,
visiblemente tan conmocionada como él, pero había una determinación en sus ojos que él no reconocía. Mientras tanto, la pequeña miraba a su alrededor con curiosidad, impresionada por la opulencia de la finca y la elegancia de los invitados. «Mami, ¿es aquí donde mi papá se casa de verdad?», preguntó la niña con una voz clara que llegó a los oídos de Alejandro a pesar del ruido de fondo. Sofía se arrodilló y le susurró algo, pero Alejandro había escuchado lo que necesitaba oír. «¡Papá!». La niña se refería a él como su padre, lo que significaba que Sofía le había dicho la verdad sobre sus orígenes. Pero entonces, ¿por qué había venido hoy? ¿Qué quería de él después de todos estos años de silencio? Tenía que ir a hablar con ella para entender lo que estaba pasando, pero sus pies se sentían clavados al suelo. ¿Cómo podría explicarle a Celeste el día de su boda que podría tener una hija de 7 años con su ex prometida? ¿Cómo podría justificar haber invitado a esa misma ex prometida a su boda sin decírselo? Estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado, y las consecuencias de sus acciones de repente se cernieron sobre él con brutal claridad. «Alejandro, ¿quién es esa mujer que te mira de esa manera?». La voz de Celeste lo sacó de su ensueño. Su nueva esposa estaba a su lado, su mirada aguda fija en Sofía y la niña. Había un atisbo de celos en su voz que intentó enmascarar con cortesía social, pero Alejandro la conocía lo suficientemente bien como para detectar las señales de su descontento. «Una vieja conocida», respondió evasivamente, esforzándose por mantener un tono neutro. «No pensé que vendría». Celeste alzó una ceja perfectamente depilada. Su intuición femenina le decía que esta vieja conocida era mucho más de lo que Alejandro estaba dispuesto a admitir. «¿Y la niña? Se parece mucho a ti, ¿no crees?». Alejandro sintió una gota de sudor formarse en su frente. Su esposa estaba lejos de ser ingenua, y él sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, Sofía se acercó a ellos, aún sosteniendo la mano de su hija. Cada uno de sus pasos resonó en la mente de Alejandro, como el sonido de un gong, anunciando la inevitable confrontación que tanto temía. Los invitados a su alrededor comenzaron a notar la tensión palpable, y las conversaciones se silenciaron. Las miradas se volvieron más curiosas. «Hola, Alejandro», dijo Sofía con voz firme al llegar a ellos. «Felicidades por tu boda». Su tono era educado, pero distante, el que se usa con un perfecto desconocido. Solo el ligero temblor en su voz traicionaba su emoción. Alejandro abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Estaba hipnotizado por esta mujer a la que una vez había amado más que a nada en el mundo, y que ahora estaba de pie frente a él, con su hija, de repente poniendo patas arriba toda su existencia. «Hola», se las arregló para decir finalmente. «Me alegra que hayas podido venir». Era una mentira. No se alegraba. Estaba aterrorizado, confundido, abrumado por una mezcla de emociones que no podía desenredar. Celeste se acercó, sus brazos rodeándolo posesivamente, marcando su territorio con la sutileza de una leona protegiendo a su cachorro. «No creo que nos hayan presentado», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada a Sofía. «Soy Celeste Serrano, la esposa de Alejandro». El énfasis que puso en la palabra esposa no dejaba dudas sobre sus intenciones. Sofía estrechó cortésmente la mano extendida. Su sonrisa no vaciló ni por un segundo. «Sofía Durán, es un placer conocerla. Señora Serrano, permítame presentarle a mi hija Clara».
La niña hizo una reverencia perfecta, como sin duda le habían enseñado, y le dio a Celeste una sonrisa radiante. «Hola, señora. Mami dijo que era muy bonita, y es verdad». La inocencia de la niña contrastaba cruelmente con la tensión eléctrica entre los adultos. Celeste no pudo evitar sonreír, conmovida por la espontaneidad de la niña. Pero Alejandro vio que sus ojos permanecían cautelosos. «¿Cuántos años tienes, Clara?», preguntó Celeste con una dulzura forzada. «Tengo 7 y medio, señora. Cumpliré 8 en diciembre». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Diciembre, exactamente 9 meses después de la última noche que habían pasado juntos, esa última noche de amor, antes de que se separaran para siempre. Las matemáticas eran implacables, y ya no había ninguna duda posible sobre la paternidad de la niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste, que no era tonta, visiblemente estaba empezando a unir las piezas del rompecabezas. Su mirada se movió de Alejandro a Sofía, luego de Sofía a Clara, y él casi podía ver los engranajes en su mente girando a toda velocidad. Cuando finalmente volvió a mirar a su esposo, había un brillo frío en sus ojos que nunca antes había visto. «Alejandro, ¿puedes darme un momento a solas?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. No era realmente una pregunta, sino una orden apenas velada, y ambos lo sabían. Alejandro asintió, incapaz de negarse, aunque sabía que esta conversación sería probablemente una de las más difíciles de su vida. «Sofía, si nos disculpas por unos minutos», dijo, dirigiéndose a su ex prometida. «Quizás podamos hablar más tarde». Sofía asintió, entendiendo perfectamente la delicada situación en la que los había puesto con su mera presencia. «Claro, Clara y yo iremos a ver los jardines mientras tanto. Son magníficos». Tomó la mano de su hija y se alejó con gracia, dejando un rastro de perfume que instantáneamente transportó a Alejandro 8 años atrás. Celeste esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de volverse hacia su esposo, su máscara de cortesía social cayendo al instante. «No me digas que no lo sabías», siseó entre dientes, sus ojos azules brillando. «Esa niña es tu viva imagen, Alejandro. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así el día de nuestra boda?». Su voz era baja pero vibrante de ira, y Alejandro se dio cuenta de que nunca había visto a su esposa en tal estado. «Sinceramente no lo sabía, Celeste», respondió con voz ahogada. «Te juro que no lo sabía, si hubiera sabido que Sofía estaba embarazada». Se detuvo, incapaz de decir lo que habría hecho en ese caso. ¿Se habría casado con Sofía? ¿Habría renunciado a Celeste? Esas preguntas lo torturaban, pero ya era demasiado tarde para responderlas. «¿Por qué la invitaste?», preguntó Celeste, con la voz ligeramente quebrada. «¿Por qué invitaste a tu ex prometida a nuestra boda sin siquiera decírmelo? ¿Era tu intención humillarme frente a toda la sociedad?». Las lágrimas se acumularon en sus ojos y el corazón de Alejandro se hundió. Cualquiera que fuera la complejidad de sus sentimientos, Celeste no se merecía esto. Era una buena mujer, generosa y cariñosa, y no merecía sufrir por sus errores del pasado. «No era mi intención», dijo, tratando de tomar sus manos, pero ella se apartó bruscamente. «Solo quería... no sé lo que quería, Celeste. Quizás demostrarme a mí mismo que lo había superado. Tal vez tener una conversación con ella para finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. No tenía ni idea de que vendría con tu hija», terminó Celeste con amargura. «Con tu hija, cuya existencia no sabías hasta hoy. ¿Cómo es posible, Alejandro? ¿Cómo puede una mujer ocultarle una hija a un hombre durante 7 años?» Su pregunta era justa, y Alejandro se había estado preguntando lo mismo desde que vio a Clara por primera vez.
¿Por qué no había dicho nada a Sofía? ¿Qué la había llevado a criar a su hija sola todos estos años? No lo sé, admitió, pero tengo toda la intención de averiguarlo. Celeste, sé que esto es terrible para ti, para nosotros, pero no puedo actuar como si esta niña no existiera ahora que sé que está aquí. Es mi hija. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, e inmediatamente vio el efecto que tuvieron en su esposa. Se puso pálida, se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse contra la pared del castillo para no caer. ¿Tu hija?, repitió, como si las palabras fueran veneno en su boca. Nos casamos hace 3 horas, Alejandro, y ya me estás diciendo que tienes una hija con otra mujer. ¿Cómo esperas que reaccione? ¿Cómo esperas que construyamos nuestro futuro juntos, con este secreto entre nosotros? Su voz ahora era ronca por los sollozos que intentaba desesperadamente reprimir, consciente de que todos los invitados podrían estar observándolos. Alejandro quería abrazarla, tranquilizarla, prometerle que nada cambiaría entre ellos. Pero sabía que sería una mentira. Todo había cambiado en el momento en que puso sus ojos en Clara. Esa niña era su carne y hueso, y nunca podría actuar como si no existiera. Al mismo tiempo, amaba a Celeste, o al menos creía amarla, y no quería que su matrimonio terminara antes de que siquiera hubiera comenzado. Encontraremos una solución, dijo finalmente, aunque no tenía idea de cuál podría ser esa solución. Déjame hablar con Sofía, entender por qué hizo esto, y luego veremos cómo manejar la situación. Celeste lo miró, sus ojos escudriñando su rostro, como si intentara leer su futuro. Está bien, dijo finalmente, pero sé claro con esto, Alejandro. No voy a compartir a mi esposo con el fantasma de su pasado. Ya sea que esa mujer tenga a tu hija o no, tendrás que tomar una decisión. Es ella o yo, pero no ambas. Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió de regreso a los invitados, poniéndose al instante su máscara de radiante recién casada. Alejandro la vio irse, preguntándose si acababa de perder a su esposa el día de su boda. Se quedó solo durante unos minutos, tratando de recomponerse y decidir su próximo movimiento. A su alrededor, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bebían champán y bailaban al son de la orquesta que él había contratado especialmente. Nadie parecía haber notado el drama que acababa de desarrollarse, o al menos fingían no hacerlo, para salvar las apariencias. En el mundo en el que se movía Alejandro, los escándalos tenían que mantenerse en secreto, las emociones contenidas y las fachadas mantenidas, a toda costa. Finalmente se dirigió a los jardines, su corazón latiendo más rápido, con cada paso que lo acercaba a Sofía y Clara. Las encontró junto al estanque de lirios, la niña contando felizmente los peces dorados, mientras su madre miraba pensativamente el agua que brillaba bajo el sol de la tarde. Sofía no se dio la vuelta cuando él se acercó, pero vio que sus hombros se tensaban ligeramente, traicionando que era consciente de su presencia. «¡Hola, papá!», exclamó Clara felizmente cuando lo vio, y esas 2 simples palabras golpearon el corazón de Alejandro como una bomba. «Papá». Su propia hija lo estaba llamando papá, a pesar de que acababan de conocerse por primera vez. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué le había contado Sofía sobre él exactamente? «Hola, Clara», respondió suavemente, agachándose a su nivel. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Esta niña era una mezcla perfecta de él y Sofía, con su pelo castaño que tenía reflejos rojizos, sus ojos grises con motas verdes y su sonrisa traviesa que le recordaba tanto a su propia infancia. «Te ves muy bonita con tu vestido azul»,
Clara sonrió ante el cumplido y comenzó a dar vueltas de manera coqueta. Mami me lo compró especialmente para venir a verte. Dijo que era un día muy importante y que tenía que estar bonita. Alejandro miró a Sofía, que finalmente se dignó a volverse hacia ellos. Su rostro estaba impasible, pero había una profundidad de emoción en sus ojos verdes que él no podía descifrar. «Clara, ¿te gustaría ir a ver a los cisnes en el estanque?», preguntó Sofía suavemente. «Solo no te acerques demasiado al borde, ¿de acuerdo?». La niña asintió con entusiasmo y se alejó, dejando a sus padres cara a cara por primera vez en 8 años. El silencio que se instaló entre ellos era pesado, con tantas cosas no dichas, con reproches susurrados y preguntas sin respuesta, que Alejandro no sabía por dónde ni cómo empezar. Finalmente se las arregló para pronunciar una simple palabra que resumía todas sus preguntas. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué criaste a nuestra hija sola? ¿Por qué viniste hoy, el día de mi boda?». Sofía entendió el significado de su pregunta perfectamente, y su rostro se endureció ligeramente. «Porque dejaste muy claro que nunca querías volver a verme», respondió con voz tranquila, pero llena de reproche. «Porque me acusaste de cosas terribles esa noche, Alejandro. Porque te negaste a escucharme cuando intenté decirte la verdad. Así que cuando descubrí que estaba embarazada, preferí criar a nuestra hija lejos de ti, en lugar de arriesgarme a que sufriera tu desdén». Alejandro sintió que un puñal se retorcía en su pecho. Esa noche, hace 8 años, volvió a atormentarlo con dolorosa precisión. Habían discutido por una foto en una revista de chismes, una foto que mostraba a Sofía en los brazos de otro hombre en una gala benéfica. Alejandro, cegado por los celos y el orgullo, se había negado a escuchar sus explicaciones, convencido de que ella lo estaba engañando. Habían hecho el amor una última vez en una mezcla de pasión y desesperación. Luego ella se había ido a la mañana siguiente sin una palabra, llevándose todas sus esperanzas de felicidad. «Deberías haberme contado sobre Clara», insistió. «Cualesquiera que fueran nuestras diferencias, tenía derecho a saber que tenía una hija». Sofía soltó una risa amarga que le rompió el corazón. «Oh, sí. ¿Y qué habrías hecho, Alejandro? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías renunciado a tu preciosa carrera, tus ambiciones, tu estilo de vida para ser padre con una mujer a la que acusaste de infidelidad? No, no lo creo. Preferí dejarte vivir tu vida y construir la mía con nuestra hija». «¿Y qué le dijiste sobre mí?», preguntó, mirando a Clara, que ahora estaba felizmente alimentando a los patos con algunas migajas de pan que había encontrado. «Ella me llamó papá, como si me hubiera conocido toda su vida». La mirada de Sofía siguió la suya, y su expresión se suavizó al mirar a su hija. «Le dije la verdad, Alejandro, que su papá era un hombre muy importante y muy ocupado que no podía vivir con nosotras, pero que la quería mucho. Le mostré tus fotos en los periódicos. Le conté sobre tus éxitos comerciales. Nunca quise que te odiara o pensara que la habías abandonado voluntariamente». Esta revelación conmocionó a Alejandro más de lo que esperaba. A pesar de su dolorosa ruptura, Sofía había preservado su imagen a los ojos de su hija. Le había permitido crecer amando a un padre que nunca había conocido. «Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué vienes hoy, el día de mi boda? ¿Qué quieres de mí, Sofía?». Había una súplica en su voz que ni siquiera intentó ocultar. Necesitaba entender, encontrarle sentido a esta situación
que estaba poniendo patas arriba todo lo que creía saber sobre su vida. Sofía respiró hondo antes de responder, como si estuviera reuniendo el coraje para decir algo difícil. Porque Clara está enferma, Alejandro. Necesita un trasplante de médula ósea y no soy compatible. Su voz se quebró en las últimas palabras, y Alejandro vio lágrimas en sus ojos verdes. Los médicos dicen que sus posibilidades de encontrar un donante compatible aumentan significativamente si un pariente cercano puede ser examinado. Eres su última esperanza, Alejandro. El mundo se desmoronó a su alrededor. Su hija, esta magnífica niña que acababa de descubrir, estaba enferma, potencialmente muriéndose. Y Sofía había venido a verlo no para poner su vida patas arriba, o para vengarse de viejas heridas, sino para salvar a su hija. De repente, todo cobró un sentido diferente. Su presencia en la boda, su determinación a pesar de la situación incómoda, el coraje que tuvo que reunir para venir a pedir su ayuda. ¿Qué enfermedad? Se las arregló para articular, su voz un susurro. Leucemia, respondió Sofía, limpiándose los ojos discretamente. Diagnosticada hace 6 meses. Ha respondido bien a la quimioterapia, pero los médicos dicen que es necesario un trasplante para asegurar una cura completa. He agotado todos los bancos de donantes en España y Europa. Eres su última esperanza, Alejandro. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que sentarse en el banco de piedra junto al estanque. Su hija estaba enferma, gravemente enferma, y él ni siquiera lo había sabido. Mientras él construía su imperio financiero y planeaba la boda de sus sueños, su hija luchaba contra el cáncer. La culpa lo invadió como una ola, mezclada con un terror que nunca antes había sentido. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero aquí, frente a esta revelación, se sentía completamente indefenso. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó. Con la voz ronca, Sofía se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el aroma familiar de su piel. El diagnóstico fue en octubre pasado. Al principio, esperaba que apareciera un donante compatible, pero a medida que pasaban los meses, se encogió de hombros con una resignación que le rompió el corazón. Los médicos insistieron en que contactara al padre biológico. Me resistí todo lo que pude, Alejandro, pero no puedo dejar que nuestra hija muera por orgullo. La palabra morir resonó en la mente de Alejandro como un toque de difuntos. Miró a Clara, que se reía mientras un cisne se acercaba al borde del estanque, tan llena de vida y despreocupada que era imposible imaginar que estuviera enferma. Ella no sabe lo grave que es, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza. Le dije que estaba un poco enferma y que tenía que tomar medicamentos para mejorarse, pero no sabe todos los detalles. Ya ha sufrido suficiente con la quimioterapia. Me haré la prueba, dijo Alejandro sin dudarlo un segundo. Mañana por la mañana. No, esta noche sí es necesario. ¿Qué tengo que hacer? Estaba en contacto por primera vez desde que ella había llegado. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le recordó a Alejandro por qué se había enamorado de ella hace tantos años. Gracias, susurró. Sabía que, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no podrías negarte a ayudar a Clara. Es mi hija, respondió simplemente, y esas 3 palabras contenían toda la determinación del mundo. Incluso si acabo de conocerla, es mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder para salvarla. Se volvió hacia Sofía. Sus ojos se encontraron por primera vez desde que habían comenzado a hablar. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Podrías haber venido a mí antes, explicarme la situación. Sofía apartó la mirada, avergonzada.
Intenté contactarte varias veces. Llamé a tu oficina, pero tu asistente siempre decía que estabas en una reunión o viajando. Escribí cartas que nunca envié, y luego vi el anuncio de tu boda en los periódicos, y pensé que si me invitabas, tal vez sería una señal de que estabas dispuesto a escucharme. Soltó una risa nerviosa. Nunca esperé que realmente lo hicieras. Yo tampoco, admitió Alejandro. Ni siquiera sé por qué lo hice. Quizás para demostrarme a mí mismo que lo había superado. O tal vez... No terminó su frase, incapaz de confesar que quizás, en el fondo, había esperado verla de nuevo. En cualquier caso, me alegro de que hayas venido, incluso si las circunstancias son... Buscó las palabras. Complicadas. Clara vino corriendo hacia ellos, con las mejillas sonrosadas por el aire fresco de la tarde. «Mami, papá, tienen que venir a ver. Hay músicos tocando el arpa. Y la señora Serrano dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita». El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la seriedad de la situación, Alejandro no pudo evitar sonreír. Esta niña era un rayo de sol, y la idea de que pudiera estar en peligro lo llenó de una feroz necesidad de protegerla. «Sí, cariño, los vimos», respondió Sofía, acariciando el pelo de su hija. «Clara, ¿te gustaría pasar un rato con papá? Tal vez puedan conocerse». Clara asintió vigorosamente, con los ojos brillando de emoción. «Oh, sí. ¿Puedes contarme sobre tu trabajo, papá? Mami dice que construyes cosas muy importantes». El corazón de Alejandro se encogió. Esa niña lo miraba con tanto amor y admiración incondicional, que lo conmovió hasta la médula. ¿Cómo pudo haberse perdido todo esto? ¿Cómo pudo haber vivido 7 años sin saber de la existencia de este ser maravilloso, su propia carne y sangre? «Claro, pequeña», respondió, arrodillándose frente a ella. «Pero primero, tú me dices qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu color favorito?» Clara se lanzó a una charla entusiasta, contándole que le encantaba dibujar, que tomaba lecciones de piano, que le encantaban los cuentos sobre princesas, pero también las aventuras de piratas, y que su color favorito era el morado, como los ojos de su muñeca. Mientras escuchaba a su hija, Alejandro sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Jaime acercándose con su habitual expresión grave. «Señor, disculpe la interrupción, pero la señora Serrano lo está buscando. Los invitados están empezando a preguntarse por su ausencia». El brutal regreso a la realidad golpeó a Alejandro como una bofetada. Su boda, Celeste, sus invitados, su nueva vida esperándolo en la finca. ¿Cómo iba a conciliar todo esto con este descubrimiento que lo cambiaba todo? «Estaré allí en unos minutos, Jaime», respondió. Su asistente asintió y se alejó discretamente. Pero Alejandro vio que había notado el asombroso parecido entre él y Clara. Jaime era un hombre inteligente y discreto que había manejado muchas situaciones delicadas para su jefe a lo largo de los años, pero ésta superaba cualquier cosa que hubieran encontrado. «Tengo que volver con mis invitados», le dijo a Sofía mientras se ponía de pie. «Pero realmente tenemos que hablar de Clara, de su tratamiento, de lo que vamos a hacer ahora». Sofía asintió, entendiendo perfectamente la situación imposible en la que se encontraba. «Claro, podemos irnos ahora si lo prefieres. No quería interrumpir tu noche más de lo necesario». «No», dijo Alejandro con más firmeza de lo que pretendía. «No, no se vayan, todavía no. Clara, ¿te gustaría ver el interior de la finca? Hay cuadros muy bonitos e incluso una biblioteca con libros antiguos». Los ojos de la niña se iluminaron. «Oh, sí, ¿hay libros de historia?» «Muchos,
prometió Alejandro. Jaime te dará un recorrido mientras atiendo a mis invitados, y luego cenaremos todos juntos. ¿Te parece bien? Sofía pareció dudar. Alejandro, no estoy segura de que sea una buena idea. Tu esposa no parecía muy feliz de vernos y puedo entenderlo. Después de todo, es el día de su boda. Pero Alejandro había tomado una decisión. Acababa de descubrir que tenía una hija, que estaba enferma, y no iba a dejarla ir sin tener algo de tiempo para conocerla mejor. Celeste lo entenderá, dijo, esperando que fuera cierto. Jaime, ¿podrías preparar 2 lugares extra para la cena y mostrarle la finca a la señorita Clara? Le encantan las historias. Su asistente asintió sin hacer preguntas, acostumbrado a las peticiones inesperadas de su jefe. Claro, señor. Señorita Clara, si me sigue. Clara tomó con confianza la mano extendida de Jaime. Luego se volvió hacia Alejandro. ¿Vendrás a buscarnos pronto, papá? Esa pregunta inocente hizo que se le formara un nudo en la garganta. Sí, cariño, muy pronto. Mientras tanto, pórtate bien con el señor Jaime. Vio a su hija alejarse hacia la finca, su pequeña mano en la de su asistente, y tuvo la surrealista impresión de estar viviendo un sueño despierto. Alejandro, dijo Sofía suavemente cuando se quedaron solos de nuevo. Sé que esto es mucho para ti. Si necesitas tiempo para pensar, para procesar todo esto, puedo entenderlo. Clara y yo podemos volver a Madrid y regresar cuando estés listo. No, la interrumpió. No, Sofía. Ya he perdido 7 años de la vida de mi hija. No quiero perder otro minuto. Caminó hacia la finca con paso decidido, con Sofía a su lado. Era hora de enfrentarse a Celeste y a sus invitados, de explicar una situación que él mismo aún no entendía del todo. Pero una cosa era segura: no negaría a su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias para su matrimonio y su vida social. La fiesta todavía estaba en pleno apogeo cuando llegaron a la terraza. La orquesta tocaba un vals vienés y varias parejas bailaban bajo las luces que habían comenzado a brillar en el crepúsculo. Alejandro buscó a Celeste entre la multitud y la encontró en una animada conversación con su madre y algunas amigas, con una copa de champán en la mano. Lo miró mientras se acercaba, y él inmediatamente vio que había estado llorando, a pesar de su maquillaje cuidadosamente retocado. «Señoras, ¿les importaría excusarnos un momento?», preguntó cortésmente. «Me gustaría hablar con mi esposa a solas». Las amigas de Celeste intercambiaron miradas de complicidad, pero se alejaron con tacto, dejando a los recién casados cara a cara. Celeste bebió su copa de champán de un trago antes de mirarlo directamente a los ojos. «Bueno», dijo simplemente, «¿qué te dijo para justificar que te ocultara la existencia de tu hija durante 7 años?» Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y Alejandro reconoció los signos de una de sus rabias frías, que era mucho más formidable que sus arrebatos. «No la ocultó por malicia, Celeste», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. «Nuestra ruptura fue muy fea. Dije cosas terribles. Me negué a escucharla. Cuando descubrió que estaba embarazada, prefirió criar a nuestra hija sola en lugar de arriesgarse a que yo la rechazara». Celeste soltó una risa sin humor. «Qué conmovedor. Y por supuesto la perdonas. La perdonas por privarte de tu hija y por privar a tu hija de su padre. Pero dime, Alejandro, ¿por qué vino hoy? ¿Qué quiere?» La astucia de su esposa ya no lo sorprendía. Celeste siempre había tenido un instinto infalible para adivinar las motivaciones ocultas de las personas. «Clara está enferma», confesó, e inmediatamente vio que la expresión de Celeste cambiaba. «Tiene leucemia
y necesita un trasplante de médula ósea. Sofía no es compatible, y ella espera que yo lo sea. El silencio que siguió a esta revelación fue pesado. Celeste lo miró fijamente, y él vio una sucesión de emociones pasar por su rostro. Sorpresa, compasión, pero también una dolorosa resignación. Tu hija se está muriendo, dijo finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación. Y tu exnovia vino a pedirte que la salves el día de tu boda con otra mujer. Sacudió la cabeza como si no pudiera creer la situación. Parece el guión de un mal melodrama. Celeste, sé que esto es increíblemente difícil para ti, para nosotros. Pero este niño es tu hija, terminó ella por él. Sí, Alejandro, entiendo. Tu hija, de la que no sabías nada hace una hora, y por la que ahora estás dispuesto a poner patas arriba nuestra boda. Había una amargura en su voz que nunca antes había escuchado, y se dio cuenta de que estaba perdiendo a su esposa el mismo día de su unión. Eso no es lo que quiero, protestó. Quiero que nuestro matrimonio funcione, Celeste, pero no puedo ignorar la existencia de Clara ahora que sé que está aquí, y no puedo dejar que muera si tengo el poder de salvarla. Celeste lo miró fijamente, y él vio lágrimas brillar en sus ojos azules. Lo sé, dijo suavemente, y por eso mismo te estoy perdiendo, ¿verdad? Porque eres un buen hombre, Alejandro, un hombre que nunca podría abandonar a su hija, incluso a una hija que no conoce. Y yo soy solo una esposa de unas pocas horas que de repente se encuentra compitiendo con una niña enferma y la mujer de tu vida. Sofía no es la mujer de mi vida, protestó Alejandro, pero incluso para sus propios oídos, sus palabras sonaban falsas. Tú eres con quien me casé, Celeste. Tú eres a quien amo. Celeste le dio una sonrisa triste que le rompió el corazón. Crees que me amas, Alejandro, pero mírate desde que llegó. Tus ojos están brillando de una manera que nunca antes había visto. Esa mujer y esa niña han despertado algo en ti que yo nunca he podido tocar. Quería protestar, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde que había visto a Sofía y Clara, se había sentido vivo de una manera que había olvidado, como si una parte de él, que había estado inactiva durante 8 años, se hubiera despertado de repente. Esto no significaba que no amara a Celeste, pero se vio obligado a admitir que sus sentimientos nunca habían tenido la misma intensidad ardiente que había conocido con Sofía. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sintiéndose indefenso. Dime qué esperas de mí, Celeste, y lo haré. Ella lo miró con infinita tristeza, y él comprendió que ella ya había tomado su decisión. Lo que quiero es que te hagas la prueba para tu hija. Quiero que la salves si puedes, y quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente sientes por su madre. ¿Y nosotros?, preguntó con voz ahogada. ¿Qué va a pasar con nosotros? Celeste tomó sus manos, sus dedos acariciando el anillo que solo había usado durante unas pocas horas. No lo sé, Alejandro. Tal vez superemos esto. Tal vez elijas a tu nueva familia, o tal vez descubramos que nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Él no podía negarlo. Tal vez su matrimonio realmente fue un error. Tal vez se había casado con Celeste porque ella representaba la estabilidad, la respetabilidad, todo lo que se suponía que un hombre de su talla debía desear, en lugar de un amor verdadero. Este pensamiento lo aterrorizó, pero ya no podía ignorarlo. No quiero perderte, dijo sinceramente. Celeste sonrió a través de sus lágrimas. Yo tampoco quiero perderte, pero tampoco quiero un esposo que se quede conmigo por obligación o por costumbre. Sí vamos a estar juntos, Alejandro,
Tiene que ser porque realmente nos amamos, no porque firmamos unos papeles esta mañana. La orquesta comenzó una nueva melodía, más suave y melancólica. A su alrededor, los invitados continuaban la fiesta, ajenos al drama que se desarrollaba entre los recién casados. Alejandro quería detener el tiempo, retroceder unas horas, antes de que Sofía y Clara irrumpieran en su vida y lo pusieran todo patas arriba. Pero sabía que era imposible. Ya no podía actuar como si su hija no existiera. «¿Señor Serrano?» La voz de Jaime lo hizo saltar. Su asistente estaba a unos metros de distancia, acompañado por Clara, que sostenía un libro en la mano, con los ojos brillando de emoción. La señorita Clara quiere mostrarle algo que encontró en la biblioteca. Alejandro intercambió una mirada con Celeste, que asintió casi imperceptiblemente. Pase lo que pase entre ellos, no podía hacer que esta niña inocente pagara por las complicaciones de sus vidas adultas. «¿Qué encontraste, pequeña?», preguntó Alejandro, arrodillándose frente a su hija. Clara le mostró con orgullo el libro. «Es un libro de cuentos muy antiguo. El señor Jaime dice que tiene más de 100 años. Y mira, tiene dibujos muy bonitos». Abrió el libro en una página ilustrada que mostraba a una princesa en un castillo. Y Alejandro reconoció una de las obras de la colección de la familia del Río. «Es muy bonito, de verdad», dijo, admirando las delicadas ilustraciones. «¿Sabes leer en francés antiguo?». Clara negó con la cabeza con tristeza. «No, las palabras son demasiado difíciles. Pero mami me está enseñando francés moderno en casa. Dice que es importante saber varios idiomas». Alejandro miró a Celeste, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Hola, pequeña», dijo Celeste de repente, acercándose a Clara. «¿Qué tal tu recorrido por la finca?». La niña la miró con sus grandes ojos grises, un poco intimidada por la elegancia de la joven. «Muy bien, señora. Su casa es muy bonita. Es un verdadero castillo de princesa». A pesar de la tensión de la situación, Celeste no pudo evitar sonreír. «Gracias, cariño. Y dime, ¿tienes hambre? La cena se servirá pronto». Alejandro se conmovió al ver a su esposa esforzarse por ser amable con Clara. A pesar de las circunstancias, cualquiera que fuera el resultado de su crisis matrimonial, Celeste seguía siendo una mujer con clase que nunca haría que una niña pagara por los errores de los adultos. «Oh, sí, tengo mucha hambre», exclamó Clara. «Y mami, también. No ha comido nada desde esta mañana. Estaba muy nerviosa por venir a verte». Esta revelación inocente le recordó a Alejandro que Sofía también lo estaba pasando muy mal en esta situación. Debió haber reunido un enorme coraje para venir a verlo el día de su boda, sabiendo que se arriesgaba a una mala recepción, todo con la esperanza de salvar a su hija. Se dio cuenta de que ni siquiera había pensado en preguntarle cómo estaba, si necesitaba ayuda financiera para el cuidado de Clara, si estaba enfrentando esta difícil prueba sola. «Por cierto, ¿dónde está mami?», le preguntó a Clara. «Se quedó en la biblioteca», respondió la niña. «Estaba mirando los libros, pero parecía triste. Creo que estaba llorando un poco». Esta información le oprimió el corazón a Alejandro. Sofía estaba llorando, sola en la biblioteca, mientras él discutía con su esposa en la terraza. Tenía que ir a verla para asegurarse de que estaba bien. «Jaime, ¿podrías llevar a Clara al comedor y que le sirvan algo de comer mientras se prepara la cena?», preguntó. «Me gustaría hablar con su madre». Su asistente asintió y le ofreció la mano a la niña. «Ven conmigo, señorita Clara. Creo que los chefs han preparado unos deliciosos aperitivos
y tal vez incluso un poco de chocolate caliente, si te portas bien. Clara aplaudió con entusiasmo y siguió a Jaime sin protestar, llevándose su precioso libro con ella. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Celeste se volvió hacia Alejandro. «Ve a verla», dijo simplemente. «Esa pobre mujer debe estar muy angustiada. Yo me encargaré de nuestros invitados. Alguien tiene que ser el anfitrión». Había una resignación en su voz que lastimó a Alejandro, pero también una generosidad que le recordó por qué había querido casarse con ella. «Celeste», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. «Ve, Alejandro, tendremos toda una vida para hablar de nosotros. Esa mujer y esa niña te necesitan ahora». Lo besó rápidamente en la mejilla, un beso tan ligero como una pluma, y luego regresó con sus invitados con su fachada de sonrisa perfectamente arreglada. Alejandro se dirigió a la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró a Sofía de pie frente a la gran ventana que daba a los jardines, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura defensiva que él conocía bien. No se dio la vuelta cuando él entró, pero vio que sus hombros se tensaban ligeramente. «Clara me dijo que estabas triste», dijo suavemente. «¿Estás bien?» «¿Cómo voy a estar bien, Alejandro?», respondió ella sin darse la vuelta. «Acabo de arruinar tu nueva vida el día de tu boda para decirte que tenemos una hija juntos y que se está muriendo. Tu esposa me odia. Tus invitados me miran como a una intrusa. ¿Y tú?», se interrumpió. Su voz se quebró ligeramente. «Y tú pareces completamente perdido». Alejandro se acercó lentamente, como lo haría con un animal herido. «Estoy perdido, es cierto», dijo, «pero no por las razones que crees». Ella finalmente se dio la vuelta, y él vio que, de hecho, había estado llorando. Sus ojos verdes estaban rojos, su maquillaje un poco corrido, a pesar de sus esfuerzos por arreglarlo. Todavía era hermosa, increíblemente hermosa, y sintió el impulso de abrazarla, de consolarla, como había hecho tantas veces en el pasado. «Estoy perdido porque todo lo que creía se vino abajo en unas pocas horas», continuó. «Pensé que había construido una vida perfecta, estable, predecible, y de repente apareces con nuestra hija, y todo lo que creía que era importante me parece inútil. Mi negocio, mi matrimonio, mi reputación, nada de eso importa frente al hecho de que Clara está enferma». Sofía lo miró fijamente, tratando de descifrar sus sentimientos. «Lo siento, Alejandro. Lamento haberme metido en tu vida así, por ponerlo todo patas arriba. Si hubiera tenido la opción». «Hiciste lo correcto», la interrumpió. «Hiciste lo correcto al venir. Tengo derecho a conocer a mi hija, y ella tiene derecho a tener un padre, incluso si me estoy enterando 8 años tarde». 8 años y medio, corrigió Sofía automáticamente, y ambos sonrieron a pesar de la seriedad de la situación. Este pequeño momento de ligereza le recordó a él el tiempo en que eran felices juntos, cuando podían reírse de todo y de nada, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. «Háblame de su enfermedad», pidió, sentándose en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. «Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿El pronóstico?» Sofía se sentó frente a él, y durante la siguiente media hora le contó todo. Los primeros síntomas que ella había atribuido a la fatiga escolar, las pruebas que habían revelado la horrible verdad, las noches pasadas en el hospital mientras Clara se sometía a quimioterapia, el terror de perderla que la despertaba todas las noches. Alejandro escuchó en silencio, con el corazón adolorido por todo lo que Sofía había tenido que soportar sola,
cómo había encontrado la fuerza para seguir trabajando, para sonreír a su hija, para hacerla creer que todo estaría bien. Admiraba su fuerza, su determinación, pero también se sentía consumido por la culpa, por no haber estado allí para apoyarlas. «¿Por qué no me contactaste antes?», preguntó cuando ella terminó. «Desde el diagnóstico, deberías haberme llamado. No importa lo que pasó entre nosotros, Sofía, esto se trata de la vida de nuestra hija». «Lo intenté, Alejandro, de verdad lo intenté. Pero cada vez que intentaba llamarte, recordaba esa noche, tus acusaciones, la forma en que me miraste diciéndome que nunca querías volver a verme». «Estaba enojado», dijo débilmente. «Estaba celoso y orgulloso, y dije cosas que realmente no quería decir». Sofía le dio una sonrisa amarga. «Pensaste que te estaba engañando con Marcos Valles. Te negaste a escuchar mis explicaciones. Me acusaste de ser una mentirosa y una manipuladora. Y cuando intenté decirte que esa foto solo mostraba un baile de cortesía en una gala benéfica, me dijiste que no querías escuchar más de mis mentiras». Alejandro cerró los ojos, recordando esa terrible noche en que sus celos habían destruido su amor. Había estado furioso cuando descubrió esa foto de Sofía en los brazos de Marcos Valles, un hombre que había odiado desde sus años universitarios y que ahora era su competidor directo en los negocios. No había querido escuchar que era un simple baile de protocolo, que el fotógrafo había capturado el único momento en que estuvieron juntos en toda la noche. Su orgullo herido y sus celos enfermos habían triunfado sobre su razón. «Descubrí la verdad unos meses después», confesó con voz ahogada. «El propio Marcos me lo dijo, riéndose, que la foto había sido tomada en el momento en que el protocolo le exigía bailar con todas las mujeres importantes de la noche. Le pareció divertido que pudiera haber causado problemas entre nosotros». El recuerdo de esa tardía revelación todavía le dolía. Había destruido su amor por nada, por pura estupidez y orgullo masculino. «Pero nunca me contactaste para disculparte», dijo Sofía con voz suave, pero llena de reproche. «Preferiste conservar tu orgullo en lugar de admitir tus errores». Alejandro abrió los ojos y se encontró con su mirada. «Lo intenté», dijo. «Dios sabe que lo intenté, Sofía, pero habías desaparecido. Te habías mudado, cambiado tu número, dejado tu trabajo. Nadie sabía a dónde habías ido. Incluso contraté a un detective privado para encontrarte. Pero parece que borraste todos los rastros de tu existencia». Esta revelación sorprendió a Sofía. «¿Intentaste encontrarme?» «Sí, durante meses», confirmó Alejandro. «Me volví loco. No dormía, no comía. Estaba obsesionado con la idea de encontrarte para disculparme. Mis seres queridos finalmente me convencieron de que era mejor parar, seguir adelante y reconstruir mi vida. Justo cuando estaba abandonando la búsqueda, tú estabas descubriendo que estabas embarazada de mi hija». Sofía se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. «No lo sabía», murmuró finalmente. «Pensé que te habías aliviado de verme marchar, que rápidamente habías encontrado a alguien más». «Me tomó 6 años aceptar salir con otro hombre», confesó Alejandro. «E incluso entonces, mi relación con Celeste es más un matrimonio de conveniencia que una gran pasión. Mis padres y los de ella habían querido esta unión durante mucho tiempo». «¿No la amas?», preguntó Sofía, y había algo en su voz que él no podía identificar del todo. Curiosidad. Esperanza. «Pensé que la amaba», respondió honestamente. «O más bien, me convencí de que lo que sentía por ella era amor. Celeste es una mujer maravillosa, inteligente, elegante. Sería una esposa perfecta para cualquier hombre. Pero, lo animó Sofía.
Alejandro la miró directamente a los ojos antes de responder. Pero no siento la misma pasión por ella que sentía por ti. Esa es la verdad. El silencio que siguió a esta confesión estaba cargado de electricidad. Sofía se había sonrojado y miró hacia otro lado, visiblemente conmovida por sus palabras. Alejandro, dijo finalmente, no podemos volver atrás. Ha pasado demasiado. Demasiada agua ha corrido bajo el puente. Estás casado ahora. Y yo, dudó. He aprendido a vivir sin ti. ¿Hay alguien en tu vida? Preguntó, temiendo la respuesta. Pero necesitaba saber. Sofía sacudió la cabeza. No. ¿Cómo podría haberlo? Entre el trabajo, Clara y ahora su enfermedad, no he tenido tiempo ni energía para relaciones románticas. Además, ¿cómo le explico a un hombre que mi hija es la hija de uno de los solteros más codiciados de España? La mayoría habría huido. Deberías haberme contado sobre Clara desde que nació, insistió. No importan nuestros problemas personales. Tenía derecho a conocer a mi hija, y ella tenía derecho a conocer a su padre. Tienes razón, admitió Sofía. Lo sé ahora. Pero en ese momento era joven. Estaba herida, aterrorizada ante la idea de criar a una hija sola. Tenía solo 26 años, Alejandro. Tomé la decisión que me pareció mejor en ese momento. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y Clara entró corriendo, seguida por Jaime, que parecía un poco sin aliento. «Mami y papá, tienen que venir a ver. Hay músicos tocando el arpa, y la señora Serrano dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita». El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la seriedad de su conversación, Alejandro no pudo evitar sonreír. «¿Cuál es tu canción favorita, pequeña?», preguntó, levantándose para acercarse a su hija. «La vi en la película de Frozen», exclamó Clara. «Mami me la canta todas las noches antes de irme a dormir. Es nuestra canción especial». Alejandro miró a Sofía, que se había sonrojado. Esa canción también había sido de ellos, la que escuchaban, envueltos en los brazos del otro en su pequeño apartamento, cuando eran jóvenes y despreocupados. «Es una canción muy bonita», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Estoy seguro de que a los músicos les encantaría tocarla para ti». Tomó la mano de Clara, todavía maravillado por la suavidad de esa pequeña mano, una mezcla perfecta de la de él y la de Sofía. «Pero primero, ¿qué tal si conoces a algunos de mis amigos? Hay gente muy interesante aquí esta noche». Los tres regresaron a la terraza, donde la recepción estaba en pleno apogeo. Alejandro presentó con orgullo a Clara a algunos invitados cuidadosamente seleccionados, los que sabía que eran lo suficientemente discretos como para no difundir chismes por toda España al día siguiente. La niña encantó a todos con su espontaneidad e inteligencia, haciendo preguntas pertinentes a los embajadores sobre sus países, felicitando a las damas por sus vestidos y escuchando con fascinación las historias contadas por los líderes de la industria. Celeste observaba la escena desde lejos, y Alejandro vio que estaba dividida entre la admiración por esta niña excepcional y el dolor de ver a su esposo tan radiante, con orgullo paternal, por la hija de otra mujer. Cuando sus ojos se encontraron, ella le dio una sonrisa triste pero sincera, y él comprendió que estaba haciendo todo lo posible para aceptar una situación que estaba completamente fuera de su control. La cena se sirvió en el gran comedor de la finca, una magnífica sala con sus paneles de madera del siglo XVIII y lámparas de araña de cristal. Alejandro hizo que Sofía y Clara se sentaran en su mesa, a pesar de las miradas de sorpresa de algunos invitados que se preguntaban quiénes eran estos misteriosos invitados de último momento. Celeste había insistido en que Clara se sentara entre ella y Alejandro, y pasó la noche mimando a la niña,
con una amabilidad que conmovió profundamente a Alejandro. «Señora Serrano», dijo Clara, saboreando su postre. «Su castillo es realmente mágico. Es como en un libro de historia. Debe sentirse como una verdadera princesa aquí». Celeste sonrió, la primera sonrisa genuina desde que Sofía había llegado. «Gracias, cariño. Y dime, ¿dónde vives con tu mami?» «Tenemos un pequeño apartamento en Madrid», respondió Clara. «No es tan grande como su castillo, pero mami dice que es nuestro acogedor nidito, y tenemos una terraza con flores». «Eso debe ser muy bonito», dijo Celeste cortésmente. «¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en el colegio?» «Me gusta dibujar, tocar el piano, leer cuentos, y me encanta cocinar con mami. Ella me enseña a hacer galletas». Clara se volvió hacia Alejandro. «Papá, ¿sabes cocinar?». La inocente pregunta de su hija hizo sonreír a Alejandro. «No muy bien, me temo. Soy mejor pidiendo comida que preparando comidas». «Podría enseñarte», ofreció Clara con entusiasmo. «Mami dice que soy buena haciendo galletas. Podríamos hacer galletas juntos». La idea de cocinar con su hija llenó a Alejandro de una alegría que nunca antes había sentido. «Eso sería maravilloso, pequeña. Me encantaría aprender a hacer galletas contigo». La noche continuó en una extraña atmósfera, una mezcla de alegría y tensión. Los invitados se divertían, bailando y riendo, celebrando lo que se suponía que era uno de los días más hermosos de la vida de Alejandro. Pero él no podía evitar pensar que este día podría, por el contrario, marcar el final de una era. Clara finalmente se había quedado dormida en un sofá del salón de baile, exhausta por todas las emociones del día, y Sofía la vigilaba tiernamente. «Es adorable», dijo Celeste al acercarse a Sofía. Las dos mujeres estaban solas por primera vez esa noche, ya que Alejandro había ido a saludar a algunos invitados que se iban. «Has hecho un trabajo maravilloso con ella». Sofía miró a su rival, sorprendida por la sinceridad de su tono. «Gracias», dijo simplemente. «Ella es la luz de mi vida». «Se nota», respondió Celeste. «Habla de ti con tanto amor y admiración. Debes ser una madre extraordinaria». Un silencio incómodo se instaló entre ellas, ya que ninguna de las dos sabía cómo abordar la delicada situación en la que se encontraban. Fue Celeste quien finalmente rompió el silencio. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?». Sofía asintió. «¿Todavía estás enamorada de él?». La pregunta directa tomó a Sofía por sorpresa, que no esperaba tanta franqueza. Comenzó. «Es complicado», respondió finalmente. «Alejandro y yo compartimos algo muy fuerte en el pasado, pero eso es pasado. No vine aquí para recuperar a nadie, señora Serrano. Vine aquí para salvar a mi hija». «Nuestra hija», la corrigió Celeste suavemente. «¿Ahora es nuestra hija también?». «Sí», admitió Sofía. «Y sé que eso lo cambia todo para ti. Lamento haberme metido en tu vida así el día de tu boda. Si hubiera tenido la opción». «Hiciste lo correcto», la interrumpió Celeste, haciendo eco de las palabras que Alejandro había dicho antes. «Esta niña necesita a su padre, y él necesita conocer a su hija, incluso si eso hace que todas nuestras vidas sean terriblemente complicadas». Sofía estudió el rostro de Celeste, tratando de entender a esta mujer que mostraba tanta gracia frente a la adversidad. «¿Realmente lo amas?», dijo, y no era una pregunta. Celeste le dio una sonrisa triste. «Sí, lo amo, pero estoy empezando a darme cuenta de que tal vez él no me ama de la misma manera, o al menos no de la forma en que te ama a ti». Esta confesión conmovió a Sofía, que no había imaginado que la esposa de Alejandro
pudiera ser tan lúcida sobre la situación. No quiero arruinar tu matrimonio, dijo sinceramente. Solo quiero que Clara tenga la oportunidad de sobrevivir. Y si eso significa que Alejandro tiene que ser parte de su vida, que así sea. Pero no busco reanudar mi relación con él. Han cambiado demasiadas cosas. Celeste la miró fijamente, tratando de discernir la sinceridad de sus palabras. ¿De verdad lo dices en serio? Sí, respondió Sofía con firmeza. Ya no soy la joven ingenua que era. He aprendido a vivir sola, a ser fuerte por mi hija. Ya no necesito que me salven. Alejandro eligió ese momento para regresar a ellas, e inmediatamente sintió la tensión entre las dos mujeres. ¿Todo bien?, preguntó, mirando de su esposa a su ex prometida. Perfecto, respondió Celeste, levantándose. Sofía y yo nos estábamos conociendo. Tienes una hija notable, Alejandro. Puedes estar orgulloso. Con esas palabras, se alejó, dejando a Alejandro perplejo por lo que acababa de pasar. ¿De qué hablaron?, le preguntó a Sofía. De Clara, de la situación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sofía acarició tiernamente el pelo de su hija dormida. Tu esposa es una buena persona, Alejandro. No merece sufrir por nuestros errores del pasado. Alejandro se sentó a su lado, contemplando el rostro de Clara. ¿Qué vamos a hacer, Sofía? ¿Cómo vamos a manejar todo esto? Un paso a la vez, respondió ella con pragmatismo. Primero, te haces la prueba de compatibilidad. Luego vemos si puedes ayudar a Clara. Y después de eso, se encogió de hombros. Después de eso, improvisaremos. Lo importante es que ella se ponga bien. El resto lo enfrentaremos más tarde. Alejandro asintió, admirando una vez más la fuerza y el pragmatismo de Sofía. Siempre había tenido esa capacidad para concentrarse en lo esencial cuando la situación se volvía crítica. Llamaré a mi médico mañana por la mañana, prometió. No, lo llamaré esta noche. Quiero que me hagan esta prueba lo antes posible. Alejandro, dijo Sofía suavemente, necesitas saber una cosa. Incluso si eres compatible, no hay garantía de que el trasplante funcione. Los médicos hablan de un 70% de posibilidades de éxito en el mejor de los casos. E incluso si todo sale bien, Clara necesitará meses de rehabilitación, de seguimiento médico. Lo sé, dijo, y estaré allí para todo. Nunca más dejaré que mi hija enfrente algo sola. La determinación en su voz era absoluta, y Sofía sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Finalmente, después de tantos años, Clara iba a tener un padre presente en su vida. Pasara lo que pasara entre Alejandro y ella, su hija ya no estaría sola. Los últimos invitados se fueron alrededor de la 1 de la mañana, dejando la finca en un silencio relativo. Jaime había preparado una suite para Sofía y Clara, entendiendo que su presencia sería necesaria en los próximos días. Clara todavía dormía profundamente, exhausta por todas las emociones del día, y Alejandro la llevó a su habitación él mismo, conmovido por tener finalmente a su hija en sus brazos. «Es tan ligera», le susurró a Sofía, mientras la acostaba suavemente en la cama. «¿Es eso normal? ¿Ha perdido peso por la enfermedad?» «Un poco», admitió Sofía, mientras arropaba a su hija con ternura. «Pero ahora está mejorando. La quimioterapia la había debilitado mucho, pero como está en remisión, está recuperando sus fuerzas». Alejandro miró el rostro dormido de Clara, notando la palidez de su tez y las ligeras ojeras debajo de sus ojos. Su hija estaba enferma, realmente enferma, y él no había estado allí para apoyarla. «Lo siento», dijo de repente, con la voz quebrada. «Siento mucho no haber estado allí, Sofía, por su nacimiento, sus primeros pasos,
sus primeras palabras, su primer día de colegio, y ahora por su enfermedad. ¿Qué clase de padre soy? Sofía le puso una mano reconfortante en el brazo. No es tu culpa, Alejandro. No sabías que existía. Y ahora que lo sabes, estás aquí. Eso es lo que importa. Se quedaron en silencio por un momento, observando a Clara dormir, unidos en su amor por esta niña que habían creado juntos y a la que la vida les había arrebatado. Se parece a ti cuando duerme, susurró Sofía. Tiene tu expresión seria, como si estuviera pensando en cosas importantes, incluso mientras sueña. Alejandro sonrió, conmovido por la observación. Y tiene tu determinación. Esta noche cuando quería alimentar a los patos a toda costa. Me recordó a ti cuando se te metía una idea en la cabeza. Espero que también tenga tu fuerza para afrontar lo que se avecina, dijo Sofía emocionada. Va a necesitar todo nuestro coraje. Lo tendrá, prometió Alejandro. Seremos fuertes por ella, los dos. Las palabras los dos resonaron entre ellos como una promesa y una pregunta. ¿Eran realmente capaces de ser un equipo por su hija después de todo lo que había pasado entre ellos? Salieron de la habitación de puntillas, dejando la puerta entreabierta, para poder oír a Clara si se despertaba. En el pasillo poco iluminado de la finca, se quedaron cara a cara, de repente conscientes de que estaban solos por primera vez en horas. La atmósfera entre ellos estaba cargada de emociones contradictorias. Arrepentimiento por el pasado, esperanza por el futuro. Una atracción mutua que ya no se atrevían a confesar. Debería irme a la cama, dijo Sofía, rompiendo el silencio que se estaba volviendo incómodo. Mañana será un día largo. Alejandro asintió, pero no hizo ningún movimiento para irse. Alejandro, dijo Sofía de repente, sé que no podemos borrar el pasado, pero desearía que pudiéramos ser amigos por el bien de Clara, pero también por nosotros. Te he echado mucho de menos. Esta confesión conmovió a Alejandro más de lo que quería admitir. Yo también te he echado de menos, admitió, más de lo que me hubiera gustado. Pero Alejandro, estás casado ahora. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. Clara necesita que seamos equilibrados, no que le creemos más complicaciones. Lo sé, dijo. Tienes razón, pero saber que no me odias, que tal vez podríamos volver a ser amigos, eso me da esperanza. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sofía, respondió él, viéndola irse. Cuando ella desapareció en su habitación, él se quedó quieto por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Su vida acababa de ser completamente puesta patas arriba, y todavía no sabía hacia dónde se dirigía. Pero una cosa era segura: nunca renunciaría a su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias. Finalmente se dirigió a su propia habitación, donde Celeste lo esperaba. Estaba sentada frente a su tocador, quitándose el maquillaje lenta y meticulosamente. Sus ojos se encontraron en el espejo, y Alejandro vio todo el cansancio y la tristeza que su esposa había escondido detrás de su fachada sonriente toda la noche. ¿Cómo está ella?, le preguntó Celeste sin darse la vuelta. Está dormida. Está agotada por todas sus emociones. Alejandro se acercó a ella, dudando. Celeste, sé que este día ha sido terrible para ti. Sé que nada de esto estaba planeado. No te disculpes, lo interrumpió. No es tu culpa. Esta situación es demasiado para todos nosotros. Ella finalmente se volvió hacia él, y él vio que había estado llorando. Solo dime una cosa, Alejandro. ¿Estás feliz de haber descubierto la existencia de tu hija? La pregunta era cargada, pero Alejandro decidió ser honesto. Sí, respondió sin dudarlo. A pesar de las circunstancias,
a pesar de la complejidad de la situación. Sí, estoy feliz de que Clara exista. Es extraordinaria, Celeste. Inteligente, divertida, entrañable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas se ha apoderado por completo de mi corazón. No puedo arrepentirme de haberla conocido. Celeste suspiró, como si esta respuesta confirmara lo que ya sabía. ¿Y qué sientes al verla a ella de nuevo? La pregunta era aún más difícil, y Alejandro se tomó un tiempo para pensar. Siento muchas cosas, dijo finalmente. Culpa por la forma en que rompimos. Admiración por la fuerza que ha demostrado al criar a Clara sola. Gratitud por haber venido a buscarme a pesar de todo lo que pasó entre nosotros. ¿Y amor? Insistió Celeste. ¿Todavía sientes amor por ella? Alejandro cerró los ojos, incapaz de mirar a los ojos de su esposa. No lo sé, confesó. Pensé que lo había superado, pero volver a verla hoy ha despertado cosas que creía enterradas. Pero Celeste, eso no cambia mis sentimientos por ti. Eres mi esposa, y quiero que nuestro matrimonio funcione. Incluso si ella estuviera libre, incluso si la quisieras, la interrumpió Celeste. La voz de ella ahora estaba llena de dolor, y Alejandro se dio cuenta de que su esposa estaba sufriendo más de lo que quería mostrar. Celeste, por favor, no me pidas que responda a preguntas hipotéticas. La realidad es que tú eres mi esposa. Sofía tiene su propia vida, y todos tenemos que aprender a coexistir por el bien de Clara. No estás respondiendo a mi pregunta, Celeste insistió, porque ya sabes la respuesta, ¿verdad? Si esa mujer te tendiera la mano, la tomarías sin dudarlo. Renunciarías a mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que hemos construido juntos. Su voz se quebró en las últimas palabras, y el corazón de Alejandro se hundió. No quería lastimar a Celeste, pero tampoco podía mentirle. No sé lo que haría, dijo sinceramente. Todo esto es demasiado nuevo, demasiado abrumador. Necesito tiempo para entender lo que siento, para ver a través de mis sentimientos. Pero Celeste, te prometo una cosa. Seré honesto contigo. Si mis sentimientos cambian, si me doy cuenta de que no puedo ser el esposo que mereces, te lo diré. No mereces que te mientan, ni que alguien se quede contigo por lástima. Ella lo miró fijamente, y él vio una sucesión de emociones pasar por sus ojos. Dolor, ira, resignación, pero también una forma de respeto por su honestidad. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo finalmente. Honestidad, incluso si la verdad duele. Se levantó y se fue a la cama. Sus movimientos lentos y cansados traicionaban el agotamiento emocional del día. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó ella, viendo que Alejandro no se movía. En mi estudio, respondió. Creo que ambos necesitamos espacio para pensar. Celeste asintió, agradecida de que no fingiera que todo estaba bien entre ellos. Buenas noches, Alejandro, dijo mientras se metía bajo las sábanas. Buenas noches, Celeste, y gracias. ¿Gracias por qué? ¿Por ser tan amable con Clara esta noche? Pudiste haber sido fría u hostil, pero fuiste maravillosa con ella. Eso significa mucho para mí. Celeste le dio una sonrisa triste. Ella no tiene la culpa de todo este lío. Y además, ¿cómo podría alguien no amarla? Con esas palabras, apagó la luz, sumergiendo la habitación en la oscuridad. Alejandro se quedó quieto por un momento. Luego salió de la habitación en silencio. Se dirigió a su estudio, una habitación que había habilitado en una torre de la finca que le servía de refugio cuando necesitaba pensar. Las paredes estaban forradas de libros y una gran ventana daba a los jardines iluminados por la luna. Alejandro se sentó en su sillón de cuero
y miró la noche, tratando de hacer un balance de este día que lo había cambiado todo. Era padre. Este pensamiento lo llenó de una alegría que nunca antes había sentido, mezclada con un terror ante la idea de que su hija estuviera enferma. Clara era todo lo que siempre había soñado en una hija. Inteligente, divertida, entrañable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas se había apoderado por completo de su corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla, incluso dar su propia vida si fuera necesario. Y Sofía. Volver a ver a Sofía fue como un puñetazo en el estómago. Todas las emociones que pensó que había superado habían regresado. Amor, deseo, arrepentimiento, culpa. Era aún más hermosa que antes, pero sobre todo había adquirido una fuerza y madurez que la hacían aún más cautivadora. La forma en que había criado a su hija sola, la forma en que enfrentaba la enfermedad con coraje, la forma en que había venido a verlo a pesar de su doloroso pasado. Todo ello inspiraba su admiración. Y Celeste, su pobre esposa, que se encontraba atrapada en una tormenta que no había visto venir. Alejandro la amaba sinceramente, pero estaba empezando a darse cuenta de que su amor era quizás más afecto y respeto mutuo que una verdadera pasión. Celeste merecía algo mejor que un esposo que soñaba con otra mujer. Pero, ¿cómo podía decírselo el día después de su boda? ¿Qué harías en el lugar de Alejandro? ¿Crees que su matrimonio con Celeste puede sobrevivir? Comparte tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir esta emocionante historia.